mujeres de la Biblia. Y la palabra la va a tener Moni y va a tomar una porción de Éxodo. Yo no voy a leer todo el pasaje, pero voy a leer Éxodo 1, del 15 al 21. Éxodo 1, del 15 al 21. ¿Lo tienen? Éxodo 1, del 15 al 21. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cipra y otra Púa, y díjoles: cuando parteareis a las hebreas y mirareis los asientos, si fuere hijo, matadlo, y si fuere hija, entonces viva. Mas las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que reservaban la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y díjoles: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis reservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, porque son robustas y paren antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó, y se corroboraron en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él les hizo casas. Y yo quería también leer otro texto que esta semana estuve leyendo y meditando en este texto que también es del temor, ¿no?, al Señor y cómo tenemos que, en este caso, las parteras tuvieron temor, ¿no?, de Dios y no de los hombres, y cómo el Señor las bendijo por eso. El miércoles pasado, no, el otro, yo tenía que presidir, y bueno, y tengo que darle gracias al Señor también, porque mi nuera, hace 15 días, también tuvo familia, tuvo un varoncito, y le agradezco al Señor porque todo salió bien también. Bueno, y ahora vamos a tocar este tema también de las parteras, ¿no? Y el texto que estuve meditando esta semana está en el Salmo 31, Salmo 31, el 19 y el 20, que dice así: cuán grande es tu bien que has guardado para los que te temen, que has obrado para los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. Los esconderás en el secreto de tu rostro, de las arrogancias del hombre, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Como el Señor nos guarda, nos cuida, guarda a los que le temen. Bueno, ahora le voy a dar lugar a la hermana Mónica, que el Señor la bendiga en la meditación de la palabra. Bien, hermanas, vamos a tener primero una oración antes de abrir la palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, vengo a ti para alabar tu nombre, Señor, por todas las muchas misericordias que tienes para conmigo, para alabarte, Señor, por la vida en Cristo que me has dado, para darte las gracias también por la palabra a la que acudimos, Señor, sabiendo que es una palabra fiel y tú nos hablas por eso. Quiero pedirte que tú me laves y me limpies en esta hora, que me ayudes, Señor, a manifestar los pensamientos tuyos, que sean de bendición, Señor, que pueda ser una palabra que alimente, y tú me libres, Señor, de todo error y toda cosa equivocada. Bendice a nuestras hermanas, Señor, las que están conectadas,
También aquellas que están enfermas, Señor, que tú las conoces, te ruego por Moni, Señor, Moni Almaraz, tú tengas mucha misericordia y amor, Señor, y la guardes mucho en su necesidad. Estas cosas pongo delante de ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanas, esta porción que leyó Claudia es la que me toca hablar a mí hoy, en el libro de Éxodo, en el capítulo 1. Y tenemos que decir al respecto que este libro, en este capítulo, se está cumpliendo una de las palabras que Dios habló al pueblo de Israel, ¿no? En el libro anterior, en Génesis, el capítulo 15, Dios cuando hace un pacto con Abraham, todos conocemos la historia, la mayoría de las que estamos acá, Dios le dice a Abraham, en ese capítulo 15 de Génesis, que ellos, la tierra que le iba a dar, la tierra en la que estaba se la iba a dar, hizo un pacto como se hacía en ese momento, cortando algunos animales, pasando por el medio, y es Dios mismo el que le hace hacer ese pacto a Abraham y le dice que su simiente iba a ser peregrina en tierra ajena y que iba a ser siervo por 400 años, ¿no?, en esa tierra hasta que Dios lo liberara y que iban a ser oprimidos por ese pueblo donde ellos iban a estar. Y en el comienzo de este libro de Éxodo encontramos que el pueblo de Israel está en Egipto. Allí llegó y dice en los primeros versículos, dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia, Rubén, Simeón, Leví y Judá, Isaacar, Zabulón y Benjamín, Dan y Neptalí, Gad y Aser. Y todas las almas de los que salieron del muslo de Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel crecieron y multiplicaron y fueron aumentados y corroborados en extremo, y llenóse la tierra de ellos. Este es el cumplimiento. No está muy fuerte esto, ¿no? Porque yo siento que me repito. Este es el cumplimiento de esta palabra de Génesis capítulo 15, ¿no? El pueblo de Israel, 400 años en Egipto. Y lo curioso humanamente hablando, ¿verdad? No es curioso para Dios, es que en esos 400 años no existe un registro bíblico, una escritura que diga todo lo que pasó en esos 400 años, ¿verdad? No dice si Dios se manifestó, si estos israelitas hacían algún sacrificio, si ofrecían perfumes al Dios del cielo, no lo dice. Empieza en Éxodo diciendo que ya se está cumpliendo este tiempo de los 400 años. Y de esa promesa es muy lindo pensar que esa promesa que se le hizo a Abraham, hubo alguien que la tomó y se la guardó en el corazón. ¿Se animan a decir quién era? De toda la descendencia de Abraham, un bisnieto de Abraham, con lo que dijo, dio a entender que él creía profundamente en esa promesa. ¿No se acuerdan? Es José. ¿Qué dijo José? Entiérrenme acá en Egipto. ¿Por qué? Porque Dios ciertamente los va a visitar. Así cuando Dios los visite, llévense mi cuerpo de acá, mis huesos. Y lo tenemos acá en Éxodo, en el capítulo 13, que Moisés cumple eso. Y Moisés nació 400 años después, porque lo vemos en este otro capítulo que nace Moisés, ¿no? Entonces uno dice, qué maravilla, qué preciosa que es la palabra. Y cómo nos bendice el Señor y cómo nos llena de fe. Porque este Dios del Antiguo Testamento es el Dios que yo tengo en mi corazón, ¿no? Cuando yo empecé a tener como un despertar a las cosas espirituales, lo primero que leí fue la historia de Abraham. Y una cosa que yo le decía siempre en mis pensamientos, ¿no? ¿Cómo quisiera tener este Dios? Porque tenía en mi casa una imagen grande, que se llama un póster, de la supuesta cara que tendría el Señor Jesús con su corona de espinas. Yo creía en Cristo, claro que creía en Dios.
Pero no era ese el Dios que estaba hablando de la historia de Abraham, ¿no? Hoy lo tengo, gracias a Dios, hoy está en mi corazón. Pero este Dios tan grande nos llena de fe cuando leemos estas historias preciosas. Y otra cosa que nos tiene que sorprender mucho es que después de 400 años viene el libro de Éxodo y es como, a mí me sale la palabra explosión, ¿no? Como que Dios abre un abanico de todo lo que es la persona de Cristo. En primer lugar, el tema principal es la redención por medio de la sangre, ¿verdad? La sangre del Cordero para sacar a su pueblo, ¿no? Y eso nos habla de Cristo para nosotros. Luego les abrió el Mar Rojo, les dio un camino nuevo a ellos para que pasaran. Y Dios nos hizo en la cruz de Cristo un camino nuevo, nuevo y vivo, dice la palabra en Hebreos, que es por medio de la oración que entramos directamente, por la sangre de Cristo. Y todo lo que pasó en el desierto, con la nube que los guiaba, con la luz que los iluminaba, la presencia constante de Dios como en nosotros, para guiarnos por su Espíritu Santo, su palabra. Y también en cuanto al alimento, el maná, también habla de la obra de Cristo. Yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Entonces, de pronto, ¿no? 400 años que no hay ningún libro escrito, y de pronto el Éxodo que manifiesta todo lo que es la obra de Cristo en el Antiguo Testamento, a uno lo maravilla, y le aumenta la fe. Uno tiene este Dios, el que murió por uno, el que lo alimentó, ese pueblo también es el pan verdadero en el que hemos creído, y muchas otras cosas más, ¿no? La roca que nos seguía era Cristo, les dio agua, el agua de la palabra que tenemos nosotros que nos limpia. Por eso cuando uno se pone a leer la historia de Israel, se llena, como le digo, de una renovada fe, ¿no? Es decir, este es el Dios que vive todos los días conmigo. Está conmigo cuando duermo, está conmigo cuando me levanto, está conmigo durante todo el día. Y hoy nos toca ver lo que leyó Claudia. Este pueblo de Israel estaba siendo martirizado en cuanto que era esclavo. Miren el versículo 8. Levantóse entre tanto un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José, el cual dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, porque no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se junte con nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre él comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron a Faraón las ciudades de los bastimentos, Pitón y Ramsés. Empero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Así que estaban ellos fastidiados de los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigorismo. Acá se está cumpliendo. Eran martirizados, eran afligidos por este pueblo donde ellos estaban peregrinando, ¿no? Julio hizo esa pregunta un sábado atrás, si sabían lo que era, a los jóvenes si sabían lo que era un peregrino, ¿no? Que es alguien que está de paso hacia otro lado, ¿no? Ellos eran peregrinos, fueron ahí por hambre y estuvieron 400 años, pero su lugar no era ese. Ellos tenían que irse a su tierra, una tierra que Dios les había prometido a Abraham. Y se habían multiplicado tanto que este hombre usa de su sabiduría. Dice, seamos sabios. La sabiduría fue la que se habló la otra clase. Ustedes saben que cuando yo empecé, se lo comentaba a Claudia el viernes, cuando venimos a limpiar, le contaba que yo había empezado a estudiar y tomé por el lado de la sabiduría. Y cuando vengo acá, ¿qué me encontré? Con que la hermana habló todo de la sabiduría y leyó un montón de textos y ahora tengo que estudiar de nuevo. Empezar de nuevo. Pero aún en eso, el Señor es el que dice lo que tenemos que hablar, ¿verdad? A nosotros nos parece una cosa, pero el Señor nos muestra que no es por ahí, es por otro lado. Y como se decía en la clase pasada, la reunión pasada, hay una sabiduría que es humana, que no es la sabiduría de Dios. Y me acuerdo que hablábamos en casa con Emiliano y con Alberto la diferencia entre lo que es una persona inteligente y una persona sabia. No siempre ser inteligente nos hace sabios, ¿verdad? Humanamente hablando, ¿eh? Por ejemplo, hay personas, y yo una vez lo escuchaba a un hermano que estaba estudiando una carrera así de ingeniería, y uno de los problemas era calcular la velocidad de una bala
hasta que da la curva y empieza a bajar. ¿A qué velocidad baja? Para eso hay que tener cerebro, yo no sé cómo se hace, ¿no? Y eso sería una persona inteligente, muy inteligente. Y una persona sabia generalmente es aquella que ha tenido muchas experiencias en su vida, que generalmente es una persona de edad, se supone que tiene que ser una persona de edad. Entonces, un consejo uno no se lo va a pedir a una persona inteligente que hizo toda una carrera de ingeniería y es el mejor ingeniero de la NASA. Un consejo de vida uno se lo pide a una persona mayor, una persona más anciana que ya está, yo me acuerdo de mi papá sentado abajo de la para con su mate, esperando a que vengan los hijos a sentarse, una persona que por los años que he vivido ha tenido experiencia, ¿no? Tiene esa sabiduría de su experiencia. Eso en la parte humana, pero ya la hermana decía que la sabiduría nuestra no es solamente, podemos ser inteligentes obviamente, pero la sabiduría a la que Dios se refiere es una sabiduría que viene de Dios. Y habíamos dicho en esa oportunidad, la hermana decía que el principio de la sabiduría, ¿qué es? ¿Cuál es? El principio de la sabiduría. El temor de Jehová, el temor de Dios, pero no es solamente para la sabiduría, como vimos en la clase pasada. Hoy vamos a mirar que el temor de Dios se tiene que mostrar en muchas áreas, en todas las áreas de nuestra vida. En muchas y en todas las áreas se tiene que mostrar ese temor de Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? Porque a Dios no le tenemos miedo nosotros, al contrario, le tenemos una confianza de poder contarle todo, de saber que Él me va a escuchar. La confianza de llorar, ¿no? De derramar el alma, como conocemos de Ana, y el Señor va a recibir esas lágrimas y nos va a consolar. Entonces, ¿a qué se refiere el temor de Jehová? Un gran respeto, ¿verdad? Una gran reverencia, pero es aquel cuidado que el Hijo de Dios tiene de no ofender a Dios, de no hacer nada que ofenda a Dios. Nada, nada es nada, ni pensar, ni oír, nada. Pero bien, volviéndonos al pasaje. Quería decir algo más de la sabiduría. Cuando la sabiduría se habla de este faraón, tenemos que pensar que es una sabiduría diabólica, porque él obviamente era un líder y tenía una estrategia, pero el que está atrás, siempre que se trata de la iglesia o de los hijos de Dios, el que está atrás siempre es el diablo, tratando de arruinar, de molestar, de ensuciar y de matar. En este caso es el diablo, tratando de matar a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, ¿no? Y en cuanto a lo que el faraón habla acá, cuando dice en el versículo 15, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cipra y otra Púa, y dijo: sin duda que en un pueblo tan numeroso que dice acá arriba que se llenó la tierra, no habría solamente dos parteras, tiene que haber muchas parteras, varias parteras, pero el Espíritu Santo ha querido dejar registradas a estas dos mujeres, ¿no? Y pensaba que Dios las honró a estas mujeres, ¿verdad? Dios honró a estas mujeres dejándolas por nombre en su palabra, porque acá se cumplió aquello que Dios habla en 1 Samuel, el capítulo 2, cuando Dios le habla a Elí. ¿Se acuerdan del sacerdote Elí que tenía hijos que eran muy impíos y él no los estorbaba? Bueno, en una porción en el versículo 30 le dice: porque yo honraré a los que me honran, y los que me tuvieran en poco serán viles, pero yo honraré a los que me honran. Y estas mujeres, usando de ese temor santo y reverente hacia Dios, supieron honrar a Dios, ¿no? Porque no temieron perder la vida, ¿no? Porque un faraón era considerado casi como un dios, se lo adoraba, no se lo podía ofender tampoco, había que obedecer. Podían perder la vida y sin embargo ellas se pusieron firmes y dijeron: no vamos a ofender a Dios. Como también José lo había dicho, ¿se acuerdan?
yo no voy a pecar contra Dios, ¿no? Con la mujer de Potifar. Me dijo, yo no voy a pecar contra Dios, no voy a hacer eso. Y huyó. Solo que José huyó y le tocó ir a la cárcel, ¿no? Por un tiempo. Pareciera como que no fue honrado. Sin embargo, Dios lo honró enormemente, ¿no? A José cuando salió de la cárcel. También fue honrado por ser vivo y por ser temeroso. Y también estas mujeres. Y hoy en día, las parteras tienen su profesión, ¿verdad? Pero antes las parteras no iban a estudiar partera. Yo me acuerdo que, en primer lugar, jamás en mi vida, hermana, jamás de los jamases, hasta este momento, vi un parto, ni estuve en un parto, ni quise tener cerca a una mujer en trabajo de parto porque me espanta, me altera tanto que no me gusta. Yo es una negación que tengo hacia el parto, ¿no? Yo tuve hijos por cesárea. Y cuando nos conocimos con mi suegra, con él, la mamá de Alberto, una de las cosas que ella no quería que le mencionara era el parto, ¿no? Dice, ay, no me digas eso, no me cuentes esa cosa. Y Alberto me decía, si hubiera sido hija de mi mamá no serías tan parecida, porque en eso nos parecíamos mucho, un rechazo al parto, ¿no? Y cuando yo empecé a trabajar en el hospital hace 40 años, no lo repitan, hace 40 años, no estaban las ecografías. Así que si un doctor, un obstetra, tenía dudas de si el bebé se había dado vuelta, si el bebé había pasado algo, lo que hacía era en los últimos días, o casi ya a punto de tener el bebé, hacerle una radiografía, pero en ese momento, no era una radiografía por mes, una sola en ese momento, ¿no? Para ver si la cabecita estaba para abajo, si el bebé se había dado vuelta, si estaba atravesado. Pues muchas veces las bajaban de maternidad ya con dolores y yo le hago la placa, la bajás y te la llevas. Yo no quiero una parturienta acá, digo, llévate, porque no sé por qué me pasa eso, pero no me gusta, ¿no? Y es una profesión que debe ser preciosa, ¿no? Ayudar a una mamá a recibir a su bebé, ¿no? Que es la primera que lo ve, que respira el bebé, porque mientras tanto está en el agua, ¿no? El primer respiro de ese bebé lo ve una partera. No sé si se sigue diciendo partera. Ana Julia, ¿se dice partera? Obstetra, no. Es la primera, ¿no? De que ve un bebé. Que es una maravilla también eso, ¿no? Se ve que uno se pone grande y empieza a mirar con más detenimiento las cosas. Pero es una maravilla lo que Dios hace cuando forma los huesitos en la panza, cuando ya está completito, cuando ya dice, bueno, ahora ya no respira, no está más en agua, ahora respira, ¿no? Todas cosas que Dios hace, Dios ha hecho eso, ¿no? Pero las parteras yo las veía como ayudadoras, ¿no? Ayudadoras a la vida, no le dan ellas la vida, ayudadoras a la vida, que venga esa nueva criatura, ¿no? Y permítanme este pensamiento, díganme si nosotras, maestras de escuelita dominical que predicamos, no somos ayudadoras, entre comillas, al Señor para que un niño tenga una nueva criatura, para que un alma tenga una nueva criatura, ¿no? Yo decía, vaya, podremos ser parteras, que el Señor me perdone, parteras espirituales, ayudando a que haya una nueva criatura, ¿no? En la predicación. Leía el Salmo 68, el versículo 11, dice que el Señor daba palabra y de las evangelizantes había grande ejército. ¿No? Entonces es lindo pensar que una mujer que evangeliza a quien sea, puede ser en la plaza, puede ser en la cola del banco, no sé, en cualquier lugar, uno siempre, si es guiado del Señor, puede evangelizar. Y puede estar ayudando a que haya una nueva criatura en esta persona, ¿no? Y yo me recordaba esto de evangelizar, que un año, tiene que haber sido en el 19, porque yo andaba sin barbijo, y vieron que yo siempre salgo a caminar por el parque, por allá, y me senté un ratito porque hacía calor en la fuente, allá en el parque, al lado de la fuente, y por allá veo que venía un muchacho caminando con unas carpetas. Yo dije, bueno, este me viene a preguntar sobre la privatización del parque, me va a hacer una encuesta. Y no, me dice que era artista plástico y que hacía dibujos a lápiz del rostro de las personas. Dice, por lo que me quieran dar. Y me acordé de algo que dijo una vez el pastor Lafuente, no sé si ustedes lo tienen presente,
que él se sentó acá en la plaza esperando otra reunión, porque era un retiro, se sentó en el banco y apareció un hombre a charlar. Y él pensó, vos no viniste solo, a vos te mandaron, ¿no? El Señor lo había sentado, vos no viniste solo. Y me vino ese pensamiento, este muchacho no vino solo. Y yo le digo, bueno, si dibujás bien te doy algo, pero si no me dibujás bien. Entonces me dice, no, yo dibujo con el corazón, ¿no? Además me sirve para conocer a la gente. Bueno, entonces le digo, dale, dibujame. Y ahí charlamos, ¿no? Él pensaba que me estaba conociendo a mí y yo lo que estaba haciendo era dándole un testimonio y hablándole del Señor, ¿no? Me contó que era de otro país, que estaba acá, que había tenido una infancia muy triste, con muchos padrastros, bueno, una vida pobrecito. Y bueno, y le prediqué. Entonces, evangelizar, ¿no? El ejército de las evangelizantes no es de acá solamente, de un púlpito o una clasecita. Siempre estamos haciendo algo, o en el almacén, o en la panadería, o con la vecina, con los chicos del barrio, siempre estamos evangelizando, ¿no? Por eso me gustó pensar que nosotras también tenemos, como las parteras, ¿no? Esa bendición de ayudar a que haya una nueva criatura, una nueva vida en las personas, ¿no? Y así como ustedes dijeron, el temor de Dios, ¿no? Es aquel cuidado, reverente que uno tiene de no hacer nada que ofenda a Dios, ¿no? Y eso tiene que abarcar todas nuestras áreas, toda nuestra vida. Y me estaba olvidando de contarles algo respecto a las parteras. Una compañera mía de hospital, ella vino de Córdoba, acá en Necochea, con sus hijas, y estaba casada allá en Córdoba con un señor de ahí de Córdoba, cuya mamá, o sea, su suegra, vivía en Formosa o en el Chaco, muy humilde y muy pobre. Y nos contó a los compañeros de trabajo que su suegra vivía en un ranchito de barro, ¿no? Vivía lejos, medio así como en el monte, y que ella ayudaba a las mujeres a tener familia, ¿no? Su casa no tenía piso, casi que no había puerta, porque un calor terrible en esa zona, y que ella usaba, cuando venía una persona, una embarazada, ella le ponía las manos en la panza, ¿no? Calculaba, o no sé, ponía las manos así, y le ponía la oreja, ¿no? Le decía, no, a este le falta, anda tranquila. Después a otra que había llegado, porque eso me lo contaba ella, lo había visto mientras estaba en ese ranchito, una casa muy pobrecita. Había venido otra, muy dolorida, que esa la trajo en el carro el marido, y dijo, no, esto no es para mí, llévatela al pueblo. No la atendió, ¿no? Y dice, estaba muy descompuesta esa mujer. Y después sí, había otras que sí las atendía, ella, tenía un cuartito con un montón de trapos limpios, blancos, la atendía y les daba caldo de pollo. Y la dejaba ahí esa noche y al otro día se iba la mujer. Y si tenía más hijitos, le daba la leche a los hijitos. Y dice, no había casi hombres, porque los hombres se iban al monte, como al obraje, no sé qué irían a hacer. Pero estas mujeres estaban solas, venían solas a tener sus hijos, ¿no? Y nos quedamos pensando, me acuerdo esa vez que decíamos, ¿cómo puede ser que una mujer por el oído, que escuchará los latidos? No sé. La cuestión es que esta mujer era la que ayudaba a estas otras mujeres a tener sus hijos, ¿no? Y sigue siendo así, la mujer, la partera, tiene esa bendición, digo yo, de ver la nueva vida, cómo ese bebé respira, ¿no? Cuando sale al mundo. Y volviendo a estas dos mujeres, como ya dijimos, estas mujeres no les importó desobedecer, no les importó, aunque el faraón las llama, ¿sí? Dice el 18. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y díjole, ¿por qué habéis hecho esto, que habéis reservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron al faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, porque son robustas y paren antes que la partera venga a ellas. Quizá esto también sea cierto, ¿por qué no? No conocemos, yo no conozco ni a las hebreas ni a las egipcias. Quizás sea así, eran más fuertes que estas mujeres egipcias, ¿no? Y pensaba que este temor de Dios, este cuidado de no ofender, que a ellas les fue de grande bendición, porque Dios las honra, nosotros tenemos que verlo en nuestra vida y tenemos que usar ese temor de Dios. Si yo les pregunto,
¿Qué texto conocen ustedes que hable de temor? Me van a salir con un montón de textos. Por ejemplo, el ángel de Jehová, ¿cómo dice? De los que le temen los defiende. Y los defiende. Muy bien. ¿Qué otro texto conocen? Ya que somos poquitas. Porque el verdadero amor echa fuera el temor. Bien. Ahí está hablando de otro temor. Está hablando de miedo. ¿Cómo era el texto del año pasado para la reunión de las señoras en La Plata? No, estuve revisando. No nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de templanza y de fortaleza, ¿no? Ese es un temor que no es del Espíritu Santo, porque uno aprende a ser temeroso y a sentir que tienes temor de Dios porque tiene el Espíritu Santo, ¿no? Aprende a respetar, a considerar a Dios, a obedecer por temor a Dios para no ofenderlo, ¿no? Y yo quería que miráramos un poquito unos textos, que los traje anotados porque la memoria me falla. Pensaba en el Salmo 34, que es conocido. Vamos a mirar unos textitos en el Salmo 34. Salmo 34. Acá tenemos un montón de textos que habla sobre el temor. El versículo 9, temed a Jehová vosotros sus santos, porque no hay falta para los que le temen. Y dice el 11, el temor de Jehová os enseñaré. Y se le podría hacer un cuadrito a estos textos que siguen, ¿no? Y podemos decir que el temor de Jehová es guardar la lengua de mal. El temor de Jehová lo precisamos para que nuestra lengua no hable cosas malas. No solamente en el diálogo con el otro, no solamente en el diálogo con cualquier persona, sino también aquel diálogo, aquella conversación que a veces tenemos nosotras mismas. Recuerden que Israel en el desierto, Dios dice que murmuraron en sus tiendas. Dios había visto que ellos murmuraban en sus tiendas. Y esto nos tiene que quedar como una figura de que Dios mira qué hablamos en nuestro propio corazón. ¿Qué es lo que estamos diciendo en nosotros mismos de otra persona? Eso es un trabajo interior. Pues en ese interior tiene que estar el temor reverente al Señor, ¿no? Aquel cuidado de no ofenderlo. Estoy pensando muy mal de este hermano. Bueno, Señor, perdóname, porque no estoy siendo reverente. Te ofendo a ti pensando tan mal del hermano, ¿no? Porque Dios murió por el hermano. Lo que Dios limpió, dijo a Pedro, no lo llames tú como. Entonces, no tengo que pensar mal del hermano, ni estar murmurando en mi interior del hermano. Luego dice, y tu labio de hablar engaño. Ese temor reverente al Señor hace que mis labios hablen exactamente lo que yo tengo en el corazón, porque a veces digo algo, pero en el corazón tengo otra cosa. Lo más común es que digo que sí cuando en realidad adentro tengo un no, y digo no cuando en realidad adentro tengo un sí. Y es la cosa más simple esa, ¿no? Nosotros lo enseñamos a veces, se lo hemos enseñado a los niños. Cuando una mamá le dice al niño, viene un niño y dice, mamá, está tal persona en la puerta. Uy, anda a decirle que no estoy. Que es lo más fácil de hacer. No, anda a decirle que no estoy. Eso es un engaño, además de ser una mentira. Eso es un engaño, que parece leve, parece que no es tan importante, es un engaño y es una mentira. Pero ahora, a nosotras, como hijas de Dios, que tenemos el Espíritu Santo, y que estamos estudiando esto, estamos viendo esto, que es el cuidado de no ofender a Dios. Cuando mi corazón dice, esto no me gusta, no tengo que decir con los labios, me encantó. No, porque son labios engañosos. Un corazón tiene que ser sincero. Eso hace el temor de Dios.
un corazón sincero. Cuando es no, cuando es sí, sin palabras de engaño y sin segundas intenciones, ¿verdad? Siempre de frente. Dice también que el temor de Dios, el versículo 14, nos hace apartar del mal, nos hace hacer el bien, dice, busca la paz y síguelo. El temor reverente a Dios nos da paz al corazón, porque estamos buscando el cuidado de no hacer nada que ofenda a Dios. Podemos ser igual como somos, extrovertidas o calladas, inquietas, movedizas, ir y venir, o tranquilas. De las dos maneras, o de cualquier manera, la personalidad nuestra, no importa cómo seamos, mientras que esto esté bien arraigado en nosotros, que sea una experiencia de adentro y que se manifieste. Es una experiencia interna, como decía David. Tú amas la verdad, ¿en dónde? En lo íntimo. Tú amas la verdad en lo íntimo. Entonces, estas cosas que son tan preciosas y son tan caras a los ojos de Dios, como para honrarlas y dejarlas escritas y después honrarlas haciéndoles casa, eso significa que para Dios es muy importante el temor reverente de Dios, ¿no? Eso es en nuestra vida personal. Tenemos que aprender nosotros, usar ese temor para que estas cosas en nuestra vida personal se manifiesten. También el temor de Dios en otra área, yo había pensado en otra área, en el servicio también a Dios. ¿Cómo puede manifestarse el temor de Dios en el servicio? Y que a veces en el pueblo de Israel no se veía temor de Dios al servicio, temor de Dios al servicio del Señor, ¿no? Vamos a mirar para esto en Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Ya les digo la página. La página es 950. Nos ayuda a apartarnos del mal, decíamos, ¿no? Y a hacer el bien. La palabra de Dios dice en Corintios que todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Lícitas, pero no convienen. Tienen que pasar por ese lugarcito del temor de Dios. No todas me convienen, aunque sean lícitas. Miren lo que dice Malaquías, le está hablando a los sacerdotes. Y miren lo que dice en el versículo 5. Mi pacto fue con él de vida y de paz, las cuales cosas yo le di por el temor, porque me temió y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Y en el versículo 8, la censura a esas personas, más vosotros os habéis apartado del camino, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es una exhortación para los sacerdotes. Pero ahora nosotros, dice la palabra de Dios en Pedro, en 1 Pedro, que somos también sacerdotes de Dios. Somos un linaje, tenemos linaje a los ojos de Dios, somos tenemos un sacerdocio real, somos un pueblo escogido, somos gente santa, pero tenemos un real sacerdocio, somos sacerdotes a los ojos de Dios. Por lo cual, ¿qué es lo que tenemos que hacer como sacerdotes? Ofrecer sacrificios espirituales. El temor de Dios es un sacrificio espiritual. ¿Por qué lo digo? Porque tenemos una naturaleza carnal que busca de hacer su propia voluntad, ya lo vimos, ¿no? En otra reunión. Siempre buscando de hacer lo que a uno le agrada. Y que a veces no está bueno delante de Dios, ¿no? Lo que está mejor y lo que debemos hacer es buscar siempre ese temor de Dios delante de Dios. O sea que en nuestro servicio, hagamos lo que hagamos, seamos mujeres de oración, seamos mujeres que prediquemos la palabra, seamos en el lugar en que Dios nos puso, en el servicio a Dios, tenemos que tener ese temor santo de no ofender a Dios con ninguna cosa que hagamos equivocadamente. Por eso siempre es bueno pedirle al Señor no equivocarnos, que Él nos ayude a no equivocarnos, ¿no? Y que nuestro corazón
podemos correr el riesgo de acostumbrarnos a hacer algo. Y lo hacemos porque lo aprendimos. Y va a estar bien, porque va a ser bíblico, todo está bien. Pero lo que Dios quiere es que no se pierda ese temor, esa reverencia a sus cosas, ¿no? Que haya esa profunda experiencia y comunión con Él. También pensé en el temor del Señor en la vida eclesial entre nosotros, ¿no? Y lo encontré en 2 Pedro, unos textos que ya hemos estudiado. No vamos a mirar muchos más textos, vamos a mirar en 2 Pedro. Segunda Pedro, en la página 264. Pedro escribe las epístolas que son, son universales, ¿verdad? Son para todas las iglesias. Nosotros somos iglesia. También esta carta nos habla a nosotros. Capítulo 1 de la segunda carta del apóstol Pedro. Y dice, en el versículo 5, vamos a empezar. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios amor fraternal. Miren qué precioso. ¿Cuánto abarca? ¿Y cómo podemos manifestar? ¿Y cómo podemos ver en nosotras? Cuando aparece en nosotros la paciencia, ser pacientes, ahí aparece el temor de Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno es paciente no está ansioso por resolver algo. Está con paciencia esperando que el Señor obre. No voy a obrar yo y voy a ofender al Señor. Entonces aparece la paciencia. Pero una vez que apareció la paciencia y el temor de Dios, miren lo que aparece también. El amor fraternal y la caridad. Así que, como resultado de todo, ese temor, ese cuidado reverente de no ofender a Dios, hace que nos amemos unos a otros como Dios nos amó a nosotros. Que aparezca en nuestros corazones esa caridad. ¿No? Cuando somos reverentes, cuando somos temerosas del Señor. ¿No? Y cuando tenemos este pensamiento que yo les decía recién, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Dios ama a todos sus hijos por igual. Él no hace acepción ni diferencia. A veces nosotros lo hacemos, lo digo por experiencia propia. Nosotros lo hacemos. El Señor no lo hace. Por eso dice acá Pedro, paciencia, temor de Dios, amor fraternal, caridad. Eso es para el conjunto de la iglesia. Pero se empieza de forma individual. Por eso empecé a hablar desde el principio. Nosotros tenemos que aprender a usar ese temor santo en lo que pensamos, en lo que hablamos, en lo que oímos, hermano, en lo que oímos, que nos quita a veces la templanza que tenemos. Este es un tiempo peligrosísimo, muy peligroso. El Señor Jesús dijo que iban a engañar el diablo si era posible a los escogidos. Por eso con tanto cuidado tenemos nosotros que escuchar. ¿Qué es lo que escuchamos? Discernirlos con la palabra, no movernos de la palabra que el Señor nos ha hablado, de esta sana doctrina, de esta versión de la palabra, de venir a ella cuando tenemos un temor, como nos han enseñado, al Señor del todo, a la Biblia en todo, firmeza, convicciones profundas, pero tiene que estar este temor santo y reverente de no hacer nada que ofenda a Dios y ser avisado, ¿no? Porque sin duda el Señor viene pronto, uno se da cuenta, además uno se lo pide al Señor que venga, ¿sí? Y son tiempos peligrosos, que el Señor nos bendiga, como estas mujeres fueron bendecidas por el Señor, fueron honradas, que el Señor sienta que nosotros lo honramos. Vieron que hay un mandamiento que Dios manda, que Dios dice que honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Y una madre sabe cuando un hijo lo honra. ¿Nunca se dieron cuenta de eso? Uno sabe, sobre todo cuando tiene muchos hijos,
¿Cuál es el hijo que honra a su madre? El mundo dice, este hijo mío tiene más afinidad conmigo. Y uno como mamá creyente sabe, ¿no?, que ese hijo le honra. Y yo lo aprendí, ¿saben con quién lo aprendí? Con Irene. Ella sabía que uno de sus hijos la honraba como mamá. No le voy a decir quién. Se sentía honrada por su hijo. Yo también sé, me siento honrada por algunos de mis hijos. Y pídanselo al Señor. A ver, pídanselo, que el Señor le va a mostrar qué hijo le está dando honra a la madre. Les dijo esa cuestión a resolver. Que el Señor las bendiga, hermanas, y que este tiempo del fin, como nos exhorta la palabra, que nos amemos con caridad profunda, con verdadera caridad, siempre tengamos ese temor de no ofender al Señor, ese temor de Dios. Me había olvidado de dar el mensaje que el próximo miércoles reunión de oración y va a tener la palabra, la meditación, Roxana Giax. Ahora vamos a cantar